Buenas tardes, compañeros. Con las disculpas del caso, pero tuve problemas para ingresar el día de hoy. Así que hasta ahorita se me habilitó y pude ingresar. Continuamos pues con el tema que hemos venido desarrollando, que es el de la nacionalidad. Es un tema muy importante, como ustedes ven. Es uno de los 3 temas centrales de los que se ocupa el derecho internacional privado, y es el primero, ¿verdad? De raíz de la nacionalidad, que es un punto de conexión, hemos visto, ¿verdad? Es un punto de conexión. Las personas se dividen en 2, nacionales y extranjeros. Pero, ¿qué importancia tiene esto, verdad? ¿Qué importancia tiene? La importancia radica en ese vínculo que es esencial pues, en la nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad básicamente es un vínculo. Y este vínculo pues crea derechos y obligaciones recíprocos. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? Que nosotros a raíz de ese vínculo con el Estado de Guatemala tenemos un cúmulo de obligaciones frente a personas que no tienen esa calidad en el Estado de Guatemala. Pero sí también respecto de otros estados, nosotros tenemos otro tipo de relación que no es de la nacionalidad, ¿verdad? Y nos va a significar otra serie de derechos y obligaciones. Nosotros pues bajo ese vínculo que es jurídico, que es político, que es social, afectivo, económico, vamos a tener ese cúmulo de obligaciones y vamos a tener también un cúmulo de derechos superiores a otras personas que no tienen ese estatus, ¿verdad?, de nacional frente a Guatemala, ¿verdad? Frente a Guatemala. Pero también nos hace especiales en cuanto a las responsabilidades. Por ejemplo, el delito de traición a la patria, nosotros únicamente lo podemos cometer contra Guatemala, con ningún otro país, ¿verdad? Solo Guatemala. Y así estarán también otras personas respecto a su respectivo país. Entonces, esa nacionalidad, pues, es un estatus para que se crea entre un Estado y una persona determinada y que establece, ¿verdad?, derechos y obligaciones recíprocos. Guatemala está cumpliendo con nosotros con una obligación al proporcionarnos la posibilidad de educarnos. El hecho de que ustedes estén educando, ¿verdad?, que estén recibiendo la instrucción universitaria es un derecho que tienen como ciudadanos, como guatemaltecos, perdón, como nacionales de Guatemala. Otras personas también pueden estudiar aquí, claro que estudian, pero bajo un régimen diferente. Pero ese derecho también nos lo hemos ganado nosotros, cumpliendo con nuestras obligaciones, ¿verdad?, como nacionales. Entonces, ven, y que esas obligaciones no se le exigen a otras personas, ¿verdad? Ya habíamos visto las características que tiene este vínculo, ¿verdad?, de la nacionalidad. Es un vínculo no voluntario en su origen, es voluntario en su permanencia, es un vínculo necesario y es un vínculo exclusivista. Y es necesario porque en principio, siempre vamos, en principio, toda persona debe tener nacionalidad. Toda persona debe tener una nacionalidad. Como les digo, hay excepciones. Entonces, esas excepciones crean 2 tipos de, ¿verdad?, como problemas
conflictos, ¿verdad? Conflictos positivos de la nacionalidad y conflictos negativos de la nacionalidad. Un conflicto positivo de la nacionalidad es la doble nacionalidad o múltiple nacionalidad. Queda que no, crea un poco de problemas, ¿verdad? Pero sí se puede dar. Y un conflicto negativo es ausencia de nacionalidad. Personas que no tienen nacionalidad, los denominados apátridas. Apátridas. Entonces, la nacionalidad también crea efectos. Otorga derechos políticos. Nosotros tenemos derecho del sufragio en Guatemala, únicamente. En ningún otro país tenemos ese derecho, ¿verdad? Porque somos guatemaltecos, ¿verdad? Estamos acá. No tenemos, pues, ese privilegio en ningún otro estado, ¿verdad? Únicamente con Guatemala, ¿verdad? Entonces nos dice acá, otorga derechos políticos, incluso, fíjese, incluye el derecho de petición en materia política. Leamos el artículo 137 constitucional. Ciento treinta y siete constitucional dice derecho de petición en materia política. O sea, nuestra constitución establece dos clases de petición. Una, petición en general, ¿verdad? Contenidos en el artículo 28. Vamos a ver. Sí, derecho de petición, ¿verdad? Y el derecho de petición en materia política. El derecho de petición en general se lo reconoce a todos. Dice, artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala, ¿ves? Todos, ¿verdad? Tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad. Ahí no están señalando ni estableciendo ningún privilegio a nadie. Todos, ¿verdad? Eso falta poner la palabra todos, ¿verdad? Mientras que el artículo 137 dice, el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los guatemaltecos. A los guatemaltecos. ¿Verdad? A los guatemaltecos. Ese es un privilegio que tenemos como nacionales de Guatemala, ¿verdad? Este es un derecho que tenemos, ¿verdad? Y el artículo 123, ¿qué nos dice? Limitaciones en las fajas fronterizas. Solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros a lo ancho, de ancho a lo largo de las fronteras. ¿Ven? Aquí hay un privilegio para guatemaltecos y encierra también otro principio. Si nos vamos al derecho internacional privado, ¿qué principio encierra este? Lex rei citae.
Lex rei citae. Como ven, el hecho de ser de Guatemala nos da privilegios frente a otras personas. Lo dice con exclusividad, ¿verdad?, a los guatemaltecos. Con exclusividad a los guatemaltecos, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 185 tenemos otro. Miren ustedes, hay bastantes ejemplos, ¿verdad? Yo voy a resaltar a ustedes para que ustedes vean que no es pura teoría la que estamos hablando, ¿verdad? Artículo 185. Requisitos para optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. ¿Ven? Vimos tres privilegios que tenemos nosotros, o tres derechos que tenemos tenemos nosotros como guatemaltecos en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los cuestiones importantes, ¿verdad? Por eso es importante diferenciar entre guatemaltecos y extranjeros. Y ese cúmulo de derechos, miren que hay especiales para nosotros, ¿verdad? Entonces dice, los efectos otorga derechos políticos. Ya vimos ahí, los derechos políticos, ¿verdad? Impone deberes militares. Esta es una obligación, ¿verdad? Capacita para ciertas funciones públicas. Ministros de Estado, ¿verdad? Ustedes, porque también por ejemplo, el artículo 196 constitucional. Para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco. ¿Ven? Entonces, estos capacita para ciertas funciones públicas, da derecho a un pasaporte, da derecho a invocar en ciertos casos la protección diplomática, posibilita la repatriación, ya vemos por qué, ¿verdad? Da derecho a poseer bienes inmuebles en zonas restringidas, consideradas de interés nacional por razones de seguridad. ¿Cuál es esa? Esa faja de 15 kilómetros, ¿verdad ustedes? 123 constitucional, ¿verdad? Ese es un ejemplo claro. Solo nosotros podemos poseer. Y da derecho a participar como socio en ciertas empresas cuyos objetivos es reservado a los nacionales del Estado. Da derecho a la práctica de ciertas profesiones liberales que conlleven el depósito de la fe pública del Estado. Aquí cuando estamos notariado. Unos requisitos habilitantes del notario, ¿cuál es? Ser guatemalteco, ¿verdad? Da derecho a obtener ciertas concesiones estatales. Pues ven, la nacionalidad pues es bastante amplia. ¿Y cómo se termina la nacionalidad? La nacionalidad puede terminarse de dos formas diferentes. Atendiendo al lugar en donde se nace o atendiendo a la nacionalidad de los padres. Atendiendo al lugar donde se nace, el jus soli, o atendiendo a la nacionalidad de los padres, jus sanguinis, derecho de suelo, ¿verdad? Y derecho de sangre. Esas son dos corrientes. El mundo se divide en estos, ¿verdad? Hay quienes les interesa la nacionalidad, ¿verdad? Y ven la nacionalidad de los padres y así es la nacionalidad que se les atribuye a las personas. Pero otros no, otros el lugar donde se nace. Guatemala, como ya vimos,
acepta las dos corrientes en su artículo 144. 144, que dice: son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas. Aquí viene el pabellón, ¿verdad? Y dice, esa ya es otra hipótesis: los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Es decir, que para nosotros no toda persona nacida fuera del territorio de Guatemala es extranjera. Porque puede darse el caso que esa persona nacida fuera del territorio sea hijo de guatemaltecos. Y lo vamos a considerar guatemalteco, ¿verdad? No extranjero. Entonces, son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala. Ius soli. Dice que naves y aeronaves guatemaltecas, ius soli también. Y, ahí viene otra hipótesis: los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Ius sanguinis. Ius sanguinis, esa está sometida a discusión, ¿verdad? Ustedes. Entonces, también tenemos en nuestra ley, ¿verdad? La ley de nacionalidad, dice el artículo 7 de la ley de nacionalidad. No, sí, el artículo 7 de la ley de nacionalidad. Para los efectos de esta ley, los términos natural, de origen y por nacimiento, referidos a la nacionalidad, son sinónimos. El término nacional por nacimiento, es otro, ¿verdad? Nacional por nacimiento, perdón, compañeros, voy a activar la batería. Ya se me descargo aquí. No. Bueno, ya estamos. Perdón. Entonces dice nacional por nacimiento. ¿Qué significa? Dice. Ajá. Dicen nacional por nacimiento incluye, dice, tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. ¿Qué nos dice, verdad? Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Como ven, esta ley ya se está quedando corta, ¿verdad? Porque ya geopolíticamente nosotros ya nos consideramos íntegra de Centroamérica a Belice y a Panamá. Ya no hay discusión. Pero estas leyes todavía siguen aceptando únicamente la Federación, ¿verdad?, de Centroamericana. Como ven, entonces, tenemos en nuestra ley ordinaria, ¿verdad?, la ley de nacionalidad, es el decreto 1613 de 1966. Repito, ¿verdad? Cuando se refiere a la Constitución, nos estamos refiriendo a la Constitución de 1965, la promulgada por el coronel Enrique Peralta Azurdia como jefe de Estado, que fue también cuando se crearon el Código Civil, el Procesal Civil. Si ustedes ven, son decretos, leyes, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué podemos hablar de la ley de nacionalidad? La ley de nacionalidad, pues, como les recalco nuevamente, está contenida en el decreto 1613 del Congreso de la República. A su vez, se subdivide en capítulos. Son 12 capítulos.
El capítulo 1, numeral romano 1, disposiciones fundamentales. Eso es muy importante leer en todas las leyes, ¿verdad? Ustedes, porque nos aclara muchas cosas, nos indica cosas muy importantes. El capítulo numeral romano 2, competencia y procedimientos generales. Capítulo 3, prueba de la nacionalidad guatemalteca. ¿Cómo probamos la nacionalidad? Capítulo 4, naturalización concesiva. No sé si ya investigaron sobre esto. Si no investigaron sobre esto, van mal. Yo se los digo. Van muy mal. Porque ustedes tienen que aplicarse en el estudio, ¿verdad? Capítulo 5, naturalización declaratoria. Disposiciones comunes a ambas naturalizaciones. El capítulo 7, equiparación de los centroamericanos. Capítulo 8, fraude en materia de nacionalidad. Capítulo 9, disposiciones especiales. Capítulo 9, disposiciones relativas al orden internacional. Capítulo 9, disposiciones relativas al orden internacional. Capítulo 10, disposiciones especiales. Capítulo 11, disposiciones generales. Capítulo 12, disposiciones transitorias y finales. Ya vimos que el capítulo 1 dice la nacionalidad guatemalteca. Aquí hay una definición legal de nacionalidad. Es el vínculo jurídico-político existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala. ¿Bien? Solo una persona, solo un Estado. Por eso es exclusivista. Tiene por fundamento un nexo de carácter social y una comunidad de existencia, intereses y sentimientos, e implica derechos y deberes recíprocos. Respecto a la nacionalidad pueden darse 4 situaciones, según el artículo 2. Todo relativo a adquisición, conservación, pérdida y recuperación. Son las 3 situaciones que pueden darse con respecto a la nacionalidad guatemalteca, ¿va? Se rige exclusivamente por las leyes de Guatemala. ¿Por qué? Porque la nacionalidad, el atributo de la nacionalidad que otorga el Estado es una manifestación directa de su soberanía. Por eso, como decíamos, ¿verdad? El tema de la nacionalidad es constitucional. Pero el derecho internacional privado participa cuando hay conflictos, ¿no? Cuando hay conflictos de nacionalidad. Artículo 3 dice, a ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una vez adquirida, es irrenunciable, aun cuando se hubiera optado por naturalización en país extranjero. Se exceptúan los casos en que se exceptúan los casos en que la renuncia sea obligatoria para dicha naturalización. Como digo, hay países que exigen renunciar a la nacionalidad anterior. Hay otros que no, ¿verdad? Simplemente la otorgan y conservan la otra nacionalidad. Los guatemaltecos de origen, ¿cuáles son esos, verdad? Naturalizados en el extranjero, o sea, que hubieran perdido la nacionalidad guatemalteca por renuncia obligatoria, podrán constituir domicilio nuevamente en Guatemala y recuperar la nacionalidad guatemalteca. Hay un requisito, constituir el domicilio. La nacionalidad guatemalteca de conformidad con esta ley, excepto aquellos que, habiendo renunciado obligatoriamente a la nacionalidad de origen, ratifiquen ante el Ministerio de Relaciones Exteriores su renuncia,
con el fin de conservar exclusivamente la nacionalidad extranjera para gozar de los privilegios económicos que su país de adopción les proporciona, etc. Como ven, aquí está contemplado todas estas situaciones, ¿verdad? Bueno, pero tienen que domiciliarse. Domiciliarse no es solamente estar aquí, ¿verdad? Ustedes necesitamos una serie de requisitos. Y para ello tenemos nuestro Código Civil. Los elementos del domicilio, ¿cuáles son? Un elemento temporal, un elemento espacial y un elemento intencional. Estos tres elementos constituyen el domicilio. Si no se dan, cualquier estadía puede ser cualquier situación, menos domicilio, ¿verdad? Entonces, el domicilio voluntario, ¿verdad? Se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar, elemento espacial, con ánimo de permanecer en él, elemento intencional. Nos falta uno, el temporal. Se presume el ánimo de permanecer por la residencia continua durante un año en el lugar, elemento temporal. Ahí tenemos los tres elementos del domicilio, ¿no? Pero estamos leyendo el Código Civil. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben, ustedes ya saben que estoy leyendo el Código Civil, obviamente. ¿No? Porque este curso pues ya lo ganaron. Entonces, ahí están los tres elementos del domicilio. Y eso es lo que debe cumplir el guatemalteco que ha renunciado, ¿verdad?, a la nacionalidad para recuperar su nacionalidad. El artículo 5, en los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en guatemaltecos de origen, fíjense, doble o múltiple. Es decir, que Guatemala reconoce la doble o múltiple nacionalidad, incluso si dentro de ellas está la nacionalidad guatemalteca, por con los guatemaltecos de origen. ¿Verdad? En los casos de doble o múltiple nacionalidad concurrentes en guatemaltecos de origen, el Estado de Guatemala, dentro de sus límites territoriales, en el territorio de la República, les reconoce exclusivamente la propia, la nuestra, ¿verdad? Sin perjuicio que en el territorio de los estados que les atribuya nacionalidad ejerzan los derechos y obligaciones propios de los nacionales de esos países. Es decir, que Guatemala, como un piano de doble teclado, ¿verdad? Cuando está en Guatemala, pues solo un teclado. Cuando está en otro país, pero ahí están los dos juntos, ¿verdad? Y se tocan en una forma armoniosa. Así reconoce Guatemala la doble nacionalidad, con el entendido de que si están en Guatemala, en el territorio nacional, Guatemala reconocerá la nacionalidad guatemalteca. Y esa es la que aplicará, ¿verdad? La nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra ley posterior. Esta es aplicación de leyes en el tiempo. Esto no significa convalidación de acciones nulas conforme al derecho. Ya leímos el 7, ¿verdad? Que para el efecto de esta ley los términos natural, de origen, por nacimiento, etcétera, son sinónimos y que el por nacimiento se entiende ius soli o el ius sanguinis. Los dos se entienden. Toda persona que esté comprendida en cualquier disposición de la Constitución, bueno, vamos a la Constitución. 8, lean la Constitución, que yo les dije cuál, ¿verdad? Competencias y procedimientos generales. Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores todo relacionado con la nacionalidad guatemalteca, salvo los trámites especiales que esta ley establece. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de naturalización se hace entre gobernación departamental? Ahí está una parte de las excepciones. 10, este 10 es muy importante. Los guatemaltecos naturales y la mujer extranjera casada con guatemalteco que residan en el extranjero podrán sustanciar sus expedientes por medio del mandatario guatemalteco especial. Es decir, que la ciudad guatemalteca también puede sustanciarse
por mandatario. Pero dice el artículo 11, otro artículo importante, la opción por la ciudad guatemalteca. Ese es un acto administrativo que se hace, solemne, ¿verdad? La opción por la ciudad guatemalteca. El juramento de fidelidad a Guatemala, 2, ¿verdad? Y 3, la renuncia de la nacionalidad extranjera son actos personalísimos, para los que no se puede ejercer representación y que solo pueden realizar personas civilmente capaces. Entonces ya vimos pues que cierta parte de la tramitación puede hacerse por mandatario especial. Pero estos 3 casos importantísimos, ¿verdad? La opción por la ciudad guatemalteca, el juramento de fidelidad a Guatemala y la renuncia de la nacionalidad extranjera, ahí no se puede utilizar mandatario. Ahí tienen que comparecer personalmente, ¿verdad? Los interesados, directos. Por los menores de edad y por los incapaces, gestionarán sus representantes legales, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Bueno, requisitos del primer escrito están en el artículo 13, cómo se presenta un primer escrito. Y continúa el trámite en el artículo 14. El 15 nos habla sobre excepciones. Las resoluciones, también requisito de las resoluciones en el artículo 16. Y el artículo 17 también es importante. Dice, artículo 17. No deben sustanciarse conjuntamente 2 o más casos. Para cada persona se seguirá un expediente por separado. Estos juramentos y todo se hacen ante la autoridad, ¿verdad? El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ejecutivo. En la propia tramitación, ahí se van haciendo los trámites. No deben sustanciarse, ¿verdad? 2 o más casos, o sea, un expediente por cada persona. Sin embargo, dice, cuando la condición de una persona dependa jurídicamente de la de otra cuya nacionalidad no estuviere determinada, podrá serlo en el mismo expediente, pero con efecto exclusivo para una persona, ¿verdad? Un menor de edad y todo ello, ¿verdad? Ahí pueden, pero o un incapaz. El Ministerio Público y cualquier persona que tenga interés jurídico en el caso y lo demuestre, podrá ejercer las acciones que se deriven. Aquí hay, ¿verdad?, de esta ley, o hacer oposición. Es decir, a esos expedientes de naturalización o nacionalidad, ¿verdad?, pueden haber oposición. Cuando en ejercicio del derecho que establece el artículo anterior se establece acción relativa a la nacionalidad de una persona, será audiencia, bueno, y ahí dicen todos los requisitos. La defensa en proceso de nacionalidad podrá hacerse por medio de mandatario especial, también, ¿verdad? La defensa. Y la tramitación del expediente puede hacerse a través de mandatario. Las resoluciones definitivas sobre nacionalidad podrán ser anulables en cualquier tiempo si se hubiera basado en documentos falsos. Las cuestiones de nacionalidad, cuando éstas sean determinantes del derecho, fíjense, cuando en un proceso la nacionalidad sea determinante del derecho a alegar, ¿ah?, tienen carácter prejudicial. Y aquí viene prueba de la nacionalidad guatemalteca. Para los efectos de la nacionalidad podrán ser acreditada. Esto es importante, por ejemplo, para los guatemaltecos nacidos en el territorio nacional, para nosotros, ¿cómo probamos nuestra nacionalidad?
¿verdad? Se prueba con certificación de su partida de nacimiento. Nunca se prueba con la cédula de vecindad, no se comprueba con el DPI, ¿verdad? Se comprueba con la certificación de la partida de nacimiento. Por eso cuando hemos participado nosotros en cuestiones, por ejemplo, para optar a cargos de magistrados, ¿verdad? Cuando acreditamos nuestra nacionalidad, presentamos nuestra certificación de partida de nacimiento, no nuestro DPI. Esto está en el artículo 25, numeral 2 o segundo de la ley de nacionalidad. Y hay otros casos ahí, ¿verdad? Y también el artículo 29, vamos al artículo 29, nos dice, las partidas de nacimiento de las personas nacidas en el territorio de la República prueban la nacionalidad guatemalteca, conforme al artículo 25. Pero admiten en contrario prueba de las excepciones que se derivan de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales. Las partidas de nacimiento repuestas en vía voluntaria tienen el mismo valor probatorio. Aquí ya estamos viendo un poco con notariado, ¿verdad ustedes? Ya en el capítulo 4 entramos a lo que es la naturalización concesiva propiamente dicha. La naturalización concesiva se basa en el inciso 2, fíjense, artículo 7 de la Constitución. Vayan a la Constitución de 1965. Y ahí dice, ahí está. Y puede obtenerla todo extranjero, salvo las excepciones que esta ley establece, siendo potestativo el Ejecutivo, en todo caso, otorgarla o no. O sea, no es una obligación del Estado. La naturalización concesiva se solicita ante las gobernaciones departamentales, esa es una diferencia con la otra. ¿Dónde se sustanciará el expediente? Ese expediente, ¿verdad? Es totalmente administrativo. Y podrá concederse en cualquiera de los casos siguientes. Por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido durante los 5 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubiera ausentado en territorio, etcétera. Ahí está todo. 2, por tener el peticionario domicilio en la República y haber residido en ellos periodos que sumados den 10 años o más. O sea, la autorización concesiva tiene sus requisitos previos, ¿verdad? Previos. A los extranjeros que tengan domicilio en la República y que hayan residido en ella los 2 años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubieran ausentado del territorio nacional dentro de ese lapso más de un mes, ¿va? Etcétera, etcétera. Ahí continúa. Y estén comprendidos en alguno de los casos siguientes. A, si hubiere prestado a Guatemala servicios importantes o hubieran contribuido a su desarrollo económico, social, o sea, aquellas personas que vienen a aportar, ¿verdad? Aquellas personas que vienen a aportar. Si los 3 años anteriores a su arribo a Guatemala hubieran residido en país centroamericano, ya el hecho de ir en Centroamérica ya otorga derechos en Guatemala. Si tuviera reconocido mérito científico, artístico, filantrópico, ¿verdad? Si fueren apátridas o de nacionalidad indeterminada. ¿Quiénes son los apátridas? Los que no tienen nacionalidad. Ellos también pueden solicitar naturalización. Y esa naturalización será concesiva, ¿verdad? Y se lleva el expediente ante las gobernaciones departamentales. En todo caso, deberá llenarse requisitos, fíjense. Probar haber observado buena conducta, tener profesión, arte, oficio, otra manera decorosa de vivir. La prueba de esos extremos para hacer documental o testimonial, bueno, aquí nos explica todo, ¿verdad? 2, la solicitud se publicará 3 veces durante un tiempo de 30 días en el diario oficial y en otro de amplia circulación. Esto también va a cambiar ustedes, ¿verdad? Porque ya los
Los diarios ya casi no son impresos, ¿va? Eso ya está pasando, ustedes casi todo ya se están convirtiendo en digitales. El solicitante se someterá a un examen de idioma español y de instrucción cívica. Idioma español para los que son de países que no hablan español, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si fueran latinoamericanos, no hay ningún problema, o españoles, ¿verdad? De hecho, pues hablan español. Ahí se obviaría eso, ¿verdad? Pero de instrucción cívica sí. Para este efecto, el gobernador departamental designará un tribunal examinador compuesto por 3 maestros de educación primaria. Es decir, nosotros, los que somos maestros de educación primaria, podríamos, ¿verdad?, integrar esas ternas. Y eso tiene honorarios. Tiene honorarios. Y miren qué honorarios tiene: 5 quetzales. Acuérdense cuánto tiempo tiene esto, ¿verdad? Yo creo que no alcanza ni para el Transmetro ustedes, esos 5 quetzales. El examen del idioma será de carácter práctico a fin de establecer si la persona entiende, habla y escribe el español. Y el de instrucción cívica versará sobre geografía, historia elemental de Centroamérica y conocimiento general de la Constitución de la República. Sobre eso, fíjense. Pero miren ustedes, es una lástima decirlo, pero yo digo que hay muchos universitarios que no pasarían ese examen. Universitarios. Así estamos en la educación. Geografía, historia, conocimientos elementales de Centroamérica, conocimiento general de la Constitución. ¿No? Y se levanta un acta, ¿verdad? Si la persona fuera reprobada en ese examen, no podrá otorgarse la carta de naturaleza, pero la prueba podrá repetirse, ¿verdad? Tiene derecho a retrasar ustedes. Concluido el expediente, acompañada de las publicaciones de que se debe el inciso, ya vimos el de mayor circulación, ¿verdad?, y el diario oficial. El gobernador lo remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya completado ese expediente ahí, lo eleva al Ministerio, lo remite al Ministerio de Relaciones Exteriores, el que dará audiencia por 8 días al Ministerio Público. Ahora no es el Ministerio Público, ¿cuál es ahora? Es que antes estaba, fíjense, nosotros todavía estudiamos así, el Ministerio Público y la Procuraduría estaban juntos. Sí, así es, correcto. Ahí estamos. Todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que ir cambiando en esta ley, pero antes era el mismo, la misma persona, ¿verdad? Se concentraba fiscal general de la nación y jefe de la Procuraduría General, ¿verdad? Así era. Si las diligencias adolecieren de algún requisito esencial, el expediente será devuelto a la gobernación, ¿verdad?, para que sea completado. Llenado los trámites correspondientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores elevará, ahí sí lo eleva, mire. ¿Por qué? Porque es el presidente. Se dan cuenta las palabras que utilizan. El artículo 35 dice: Gobernación remitirá el expediente a Relaciones Exteriores, pero Relaciones Exteriores lo eleva al presidente de la República para que él decida si se emite o no el acuerdo, un acuerdo presidencial en que se disponga a conceder la nacionalidad. Emitido el acuerdo, se otorga la nacionalidad en acto solemne que presidirá el Ministerio y el Viceministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, o el ministro o el viceministro, ¿verdad? En dicho acto, que de preferencia será colectivo, él o los solicitantes deberán comparecer personalmente y hacer renuncia de toda nacionalidad anterior. Miren, aquí está lo que preguntará la compañera, ¿verdad?, a cuyo efecto el funcionario que preside el acto dirigirá la siguiente. Ahí está cómo se hace la ceremonia, ¿verdad?, en el artículo 37. Terminado el ceremonial, dice el artículo 38, descrito en el artículo anterior, se suscribirá el acta que para el efecto se levante en el libro correspondiente, el libro de actas. El ministerio entregará en el mismo acto a cada persona el certificado de nacionalidad, ahí mismo. No dice, miren, regresen mañana, no, ahí se les entrega.
y una nota para el registro civil. Ahora, ¿cuál es? ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado? Ahora, antes era Ministerio Público, ahora es PGN, ¿verdad? Antes era Registro Civil, ahora es RENAP, Registro Nacional de las Personas. Afecto que se proceda a la inscripción del caso. Imagínense. Ese es a grandes rasgos, ¿verdad? Y la naturalización declaratoria es otro tipo, ¿verdad? De naturalización. Naturalización declaratoria se adquiere en virtud de los establecidos en los incisos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 7 de la Constitución. ¿Qué Constitución? De 1965. Enrique Peralta Zurdia, jefe de gobierno. Él llegó por un golpe de Estado que le dio al entonces presidente Miguel Idígoras Fuentes. ¿Verdad? Por eso es... ahí pues, ¿cómo se llama? Ya él realizó a través de decretos leyes. Este ya es un decreto porque ya estaba en la presidencia el licenciado Julio César Méndez Montenegro. Con esta ley de nacionalidad. Los extranjeros que deseen obtenerla deben solicitarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores, salvo lo dispuesto en el artículo 10, con respecto a la mujer extranjera casada con guatemalteco, acreditar, ya vimos el artículo 10, ¿verdad? Acreditar en forma legal los presupuestos constitucionales correspondientes y cumplir con los requisitos que establece esa ley, ¿verdad? En todo caso, podrá requerirse pruebas sobre hechos o circunstancias conexas con los presupuestos. El 42 dice, en la naturalización por matrimonio, ahí es una naturalización declaratoria, ¿no? Deberá establecerse la supervivencia del otro cónyuge y la vigencia del vínculo. Dos cosas importantes, ¿se dan cuenta? Porque si ya no está vivo el cónyuge, ¿para qué? ¿Verdad? Es decir, exclusivamente, ¿verdad? Disposiciones comunes a ambas naturalizaciones. No se considera naturalización ni podrá reconocerse como guatemaltecos naturalizados a nacionales de un país que se encuentre en guerra con Guatemala, ni a personas de otra nacionalidad que formen o hubieran formado parte de los ejércitos de un país con el que la República se encuentre o se hubiera encontrado en guerra. Sin perjuicio de la renuncia que prescribe el artículo 8 de la Constitución, cuando se estimare conveniente podrá requerirse prueba de que el solicitante con nacionalidad de su país pierde la nacionalidad de origen. Dice, artículo 53, la naturalización guatemalteca se pierde por las causas de pérdida de la nacionalidad que establece el artículo 9 de la Constitución. Ya vimos qué Constitución debe ser, ¿verdad? Transcurrido, bueno, y aquí nos dice, ¿verdad? En todo el artículo. Transcurridos 4 años desde que el guatemalteco naturalizado se hubiera ausentado de la República, procede a declarar la pérdida de nacionalidad, salvo los casos siguientes. Ya hay excepciones, en el artículo 53, ¿verdad? Dice, la naturalización guatemalteca se revocará. ¿Sí? Aquí se pierde, artículo 53 se pierde, ¿verdad? Se puede pedir prórroga y se revoca cuando el naturalizado participe en actividades contra la seguridad interna o exterior del Estado. Es muy importante la conducta. Si el naturalizado invocare soberanía extranjera frente a Guatemala, ahí se revoca también. Cuando el naturalizado se negare injustificadamente a servir o defender a Guatemala. Cuando resultare que la persona tenía antecedentes graves, salvo que transcurrido cierto lapso de tiempo, ¿va? Que dice acá. La naturalización por matrimonio, por nulidad o insustancia en matrimonio, del vínculo, ¿va? Declarados judicialmente.
y cuando se establece que a la fecha de presentarse la solicitud de naturalización ya existía demanda de divorcio. Imagínense, está contemplado muchas cuestiones importantes, ¿verdad? 6. Los naturalizados de acuerdo a los incisos 5, 6 del artículo 7 de la Constitución, volvemos a esa Constitución, ¿verdad? Si no cumplieran con los dispuestos en el artículo 50 de esta ley, dentro del término de 3 meses que indican el mismo, y por fraude en materia de nacionalidad, conforme al artículo 7 de esta ley, y tenemos el fraude en materia de nacionalidad en el capítulo 8, que dice, comete fraude en materia de nacionalidad el guatemalteco natural que se inscribiere como extranjero en cualquier registro oficial de la República o inscribiere a sus hijos guatemaltecos que sean menores de edad. El guatemalteco natural que teniendo domicilio en la República compareciere como extranjero y así empieza en todo lo que es fraude en materia de nacionalidad. Empieza en el artículo 65. Los guatemaltecos, dice el 66, los guatemaltecos que cometan cualquiera de las transgresiones enumeradas en el artículo anterior, ¿verdad? En el 65, incurrirán por cada vez en una multa de 500 a 5,000 quetzales. Ese tiempo era un dineral. Ese tiempo la gente ganaba 70 quetzales al mes, 50. 30. Me acuerdo que había gente que ganaba un quetzal diario, que era un salario regular, 30 quetzales. Y las multas, miren, en ese tiempo las ponen en 500 a 5,000. Yo creo que 5,000 ya era un premio mayor de la lotería, ustedes. O sea, que ahora ya nos... Creo que ustedes se lo sacan del monedero ahora, hombre. En aquel tiempo era un dineral, ¿verdad? Entonces, como ven, también pues, pueden haber multa en materia de... Y después vienen disposiciones relativas al orden internacional. Los tratados en el artículo 70. Los tratados y convenios internacionales sobre nacionalidad ratificados por Guatemala vigentes tendrán la fuerza que se deriva del artículo 144 de la Constitución. Es otro artículo, ¿verdad? Salvo la mayor que el artículo 6 de la misma reconoce a los bilaterales y multilaterales centroamericanos. En cuanto a los tratados y convenios que rigieron en el pasado, Guatemala reconoce los efectos que jurídicamente deban subsistir. Solo los efectos. ¿Sí? El domicilio internacional de los extranjeros en la República solamente se podrá aprobar para los efectos de esta ley con certificado del acta de su inscripción en el registro civil como extranjero domiciliado. Hay prueba, miren, del domicilio, ¿verdad? De los extranjeros. Son cuestiones que uno va aprendiendo, ¿verdad? Cosas que ya están, uno pues no, ¿verdad? El domicilio internacional de los extranjeros en la República solamente se podrá aprobar para los efectos de esta ley con certificado del acta de inscripción en el registro civil como extranjeros domiciliados para los guatemaltecos y personas que tengan expectativa de la nacionalidad conforme al artículo 5. Bueno, y siempre señala nuestro artículo de nuestra Constitución. El ánimo de permanecer se presume por la residencia en el país durante un año continuo. Estamos igual que el Código Civil, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, dice lo mismo, miren. El ánimo de permanecer se presume durante un año continuo. El ánimo de permanecer, ¿verdad? Perdón. Solo voy a... Perdón. Bien, entonces, decíamos que también, igual, conteste, ¿verdad? Con el Código Civil,
Tenemos aquí la presunción, ¿verdad? La voluntad de permanecer, ¿verdad? Para constituir el domicilio, el elemento intencional, ¿verdad? Entonces, esos artículos los podemos ir amarrando. Para eso sirve estar leyendo la ley, ¿se dan cuenta? Entonces, ustedes pasen sus apuntes. Ponen el artículo 33 del Código Civil con el artículo 71 de la Ley de la Nacionalidad. Eso les puede servir, eso me sirvió mucho en mis privados a ustedes. Esos amarres que uno hace. Porque en los privados da buena impresión cuando los alumnos se movilizan dentro de los códigos, ¿verdad? Y cuando uno tiene esas guías, se desenvuelve, ¿verdad? En esa forma. Bueno, entonces, como ven, la ley de nacionalidad y el Código Civil coinciden en cuanto al elemento temporal, ¿verdad? Respecto al domicilio. Para efectos de esta ley, la nacionalidad extranjera se acreditará con certificado ad hoc expedido por el representante diplomático o consular del respectivo país en Guatemala, el cual no requerirá de legalización, pero sí traducción en su caso. Aquí no, en este sentido no habrían pases de ley, ¿verdad? En el 72 no requiere de legalización. O sea, es automático, ¿verdad? Pero del servicio diplomático que está en Guatemala. Cuando uno viene representante diplomático en el consular de carrera, podrá aceptarse otra prueba documental, incluso el pasaporte, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. En todo caso, para requerirse certificado reciente expedido por la autoridad central competente del país respectivo. 3 posibilidades, ¿verdad? Pueden darse A, B y C, ¿verdad? Para acreditar la nacionalidad extranjera, ¿verdad? Para acreditar la nacionalidad extranjera. En todo expediente de naturalización o de nacionalización deberá presentarse el pasaporte extranjero de la persona. Para los efectos de la nacionalidad guatemalteca, la mayoría de edad será, en todo caso, la que establece la ley de Guatemala, aunque la persona tenga su domicilio en el país que la fije otra edad. Fíjense que hay una cuestión muy importante, ¿verdad? Aquí es el artículo 9, ¿verdad? Vamos a ver. El artículo 8, perdón, del Código Civil. 8, Código Civil. ¿Por qué? ¿Por qué que hay una excepción? Podríamos ver una como excepción al principio de ley personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está adquiriendo una nacionalidad nueva. Y esa nacionalidad implica el domicilio, ¿verdad? Artículo 74 de la Ley de Nacionalidad y artículo 8 del Código Civil. La Ley de Nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad guatemalteca por jus soli no es aplicable a las personas nacidas fuera de la República, en locales de las misiones diplomáticas, y no se reconocerá nacionalidad extranjera a personas nacidas en Guatemala por ese solo hecho. Bueno, disposiciones especiales, dice el artículo 76, son guatemaltecas las personas jurídicas constituidas bajo leyes de la República. Aquí, cuando se refiere a jurídicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Bueno,
son guatemaltecas las personas jurídicas constituidas bajo las leyes de la República. Ahí ya, ¿cómo le estamos reconociendo la nacionalidad, ¿verdad?, a las personas colectivas? Aquí, para los efectos de esta ley, no será necesaria legalización ni traducción de los certificados de nacimiento de los originarios del territorio nacional de Belice que se acojan a lo dispuesto en el inciso A, artículo 1, transitorio de la Constitución. Volvemos a la Constitución. Vamos a ver ahí. Yo les exijo que la lean, ¿no? Bastará con que sean razonadas por el cónsul de Guatemala. Y así continúan, ver esta ley. Como ven, pues la nacionalidad guatemalteca es bastante amplia. Como bien apuntan, ¿verdad?, es un tema constitucional, pero también tiene incidencia directa, ¿verdad?, en la nacionalidad guatemalteca, pues tiene incidencia directa también en el derecho internacional privado. Por dos razones, ¿verdad? En el tema del conflicto de la nacionalidad y en el tema de la condición jurídica de los extranjeros. De nacionalidad y condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? Ahí cuenta mucho la nacionalidad y únicamente el derecho internacional privado puede hacerse cargo de ello, ¿verdad? Y entonces, en la ciudadanía, pues ya es una cuestión, o sea, no todo nacional es ciudadano. ¿Por qué? Porque la ciudadanía hasta cuando se adquiere, ¿verdad? Entonces dice aquí el doctor Larios, ciudadanía y nacionalidad. La ciudadanía y la nacionalidad suelen confundirse erróneamente. Los efectos son diferentes. La ciudadanía empieza desde la mayoría de edad, ustedes, cuando ya tenemos derechos políticos, ¿verdad? Entonces, introduce a la sociedad política. Es constitutiva de Estado. La nacionalidad, ¿verdad?, se da desde el nacimiento, ¿verdad? O sea, la ciudadanía no se da desde el nacimiento, la ciudadanía se da hasta adquirir determinada edad. Y la nacionalidad sí se da desde el nacimiento, ¿verdad? La nacionalidad introduce a la sociedad civil. La ciudadanía no se opone necesariamente a la calidad de extranjero, mientras que la nacionalidad sí, ¿verdad? Y es fuente de derecho y obligaciones y no es fuente de Estado, dice, pero aquí es un poco discutible, ¿verdad? Derecho de la ciudadanía. ¿Qué derechos nos otorga la ciudadanía? Derecho a votar. Derecho a ser electo. También derecho a empleo público. Derecho a iniciativa de ley. Derecho a petición política. Derecho de reunión política. Derecho de asociarse con fines políticos. ¿Verdad? Dice, también podríamos ver nosotros, ¿verdad? Otorga derechos sociales especiales, ¿verdad? Por ejemplo, integrar un comité ejecutivo del sindicato, ¿verdad? Porque los menores de edad no pueden.
Entonces ese será un derecho ya de una persona, ya, de un ciudadano, ¿verdad? Sería derecho de organización, licenciado. Sí, sí, el derecho social, ¿verdad? Del derecho, dentro del derecho laboral, ¿verdad? Puede integrar comités ejecutivos. Acuérdense que los comités ejecutivos son exclusivos de guatemaltecos. Según el Código de Trabajo, ¿verdad? No sé si lo tenga por acá. Vamos a ver si a Código de Trabajo. Tenemos el artículo 223. Dice, el artículo 223 dice, el funcionamiento e integración del comité ejecutivo, hablando del sindicato, ¿verdad? Se rige por estas reglas. Literal B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de las empresas. Aquí ya nos está dando un derecho especial, ¿verdad? El comité ejecutivo, pero también tenemos, dice, todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del comité ejecutivo. ¿Se dan cuenta? Hay un derecho, ¿verdad?, de ciudadanía. Entonces estamos viendo los artículos 223, literal B, y 212 del Código de Trabajo. ¿Ven? Ese sería como un derecho social, ¿verdad?, especial. Integrar los comités ejecutivos de los sindicatos. Y sí, podemos ir buscando, ¿verdad?, y viendo cuestiones que están reservadas. Y eso es bueno que lo tengamos enfrente, ¿verdad? Bueno, entonces ya viendo esa cuestión de la ciudadanía, ya entramos a lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Otro tema fundamental de derecho internacional privado. Entonces, ¿por qué es importante determinar quiénes son extranjeros en Guatemala? Siempre lo he ido preguntando, ¿eh? Ya vimos la nacionalidad y por qué es importante determinar la nacionalidad. Porque la nacionalidad, como ven, nos da una serie de derechos, ¿verdad?, que podemos decirle privilegios, por decirles algún nombre especial, ¿verdad? Pues son derechos especiales en nuestra calidad de guatemaltecos frente al Estado de Guatemala, que es nuestro, ¿verdad?, nuestro Estado, el Estado que nos otorgó la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, tenemos cierta condición, ¿verdad?, cierto estatus dentro de nuestro país, y ese estatus no lo tiene un extranjero, ¿verdad? Por eso es importante determinar quién es nacional y quién es extranjero, porque los extranjeros también van a tener su propia condición. Entonces, el derecho internacional privado pues se ocupa también de la condición jurídica de los extranjeros, porque obviamente un extranjero sí activa el derecho internacional privado. Aquí dice, ¿quién es un extranjero? Dice, extranjero está aquella persona que reside en un estado que no es de su origen. También lo describen como aquella persona que, conservándose súbditos de un estado, reside en otro. Yo aquí veo un poco de error en esta definición, porque no solo los residentes, cualquier extranjero puede estar de paso, puede ser turista y es extranjero. Porque si nos vamos a esa palabra residen, entonces, ¿qué es un turista y qué es una persona que va de paso? Una persona que tiene permiso de trabajo. Entonces, esa palabra residen es un estatus.
Entonces podemos decir, extranjero es toda aquella persona que se encuentra en un estado que no es el de su origen, que se encuentra, ¿verdad? Puede ser de paso, puede ser de turista, puede ser residente, puede ser residente permanente, etcétera. Ese es un extranjero, no solo que los que residen, ¿no? ¿Verdad? Internacionalmente existe consenso en cuanto a que ningún país puede arbitrariamente prohibir el ingreso o paso, eso podemos poner, o paso de extranjeros en su propio territorio. Pero sí puede, digamos, esas caravanas, ¿verdad?, que vienen en Centroamérica. Es como un tema muy complicado. Porque es un grupo grande, ¿verdad? Ese grupo grande ya puede provocar problemas ahí y hacer da un trato diferente. Pero en principio, el Triángulo Norte de Centroamérica gozamos de paso libre. Está el formulario CA4, ¿verdad? Donde podemos pasar siendo centroamericanos en este Triángulo Norte de Centroamérica. Y nuestros hermanos hondureños y salvadoreños pues pasan por acá, ¿verdad? Y yo sí estoy de acuerdo en que se les deje pasar. Pero el Estado puede poner sus límites, sus requisitos, etcétera, ¿verdad? Pero arbitrariamente no puede. Lo único que damos ya un grupo de 1,500 personas ya representa un peligro, ¿verdad?, a la estabilidad social. O sea, hay un montón de situaciones, ¿verdad? Pero en principio ningún país puede arbitrariamente prohibir, ¿verdad?, el ingreso de extranjeros a su propio territorio sin exponerse, ¿verdad?, con ello a quedar aislado. Entonces, el extranjero tiene un mínimo de derechos y también un mínimo de obligaciones. Para este tema, compañeros, yo les ruego que ya tengamos nuestro Código de Migración. No es la ley de migración, es el Código de Migración, ¿verdad? El Código de Migración que está contenido en el decreto 44-2016 del Congreso de la República. Por favor, que les quede de deber conseguirlo y empezar a leer. Para la próxima clase, pues vamos a empezar como condición jurídica a los extranjeros, ¿verdad?, a ver esta ley. Y vamos a continuar pues con este tema, su mínimo de derechos, las obligaciones, etcétera. Bien, compañeros, terminamos acá para que ustedes tengan la oportunidad de acomodarse para la otra clase que viene. Yo pues con el permiso de ustedes me retiro por si no hay alguna duda por ahí. Solo una consulta, licenciado. ¿Y Eduardo? Quiere decir que la Constitución de 1965 no está vigente, pero sí para la aplicación de la ley de ciudadanía, sí se contempla. No, la Constitución de 1965 no está vigente. Si la vamos a leer es para ver qué era, ¿verdad?, lo que tomaba en cuenta esa ley y nos va a ilustrar, porque ahorita nos quedamos en el aire, qué es lo que pide, ¿verdad? Y decir, mire, nosotros pedíamos esto y esto, ¿verdad? Porque la Constitución que se aplica hoy es única y exclusivamente la que entró en vigor en 1980, ¿y qué? 86, ¿no? 85, ¿verdad? Entonces, esa nos sirve como punto de referencia para aclarar los temas, ¿me entienden? Pero no para aplicación. Como dice, conforme el artículo 7, por decirle, de la Constitución, Ajá. está hablando de... Así es, pero ahora tenemos que buscar el equivalente en la Constitución política actual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos dice el artículo 7, nosotros vemos que el equivalente es el 144 para efectos de la nacionalidad, ¿verdad? Para efectos de nacionalidad solo tenemos el artículo 144 y ese es el que nos refiere, ¿verdad? Y para todo lo de actual utilizamos la Constitución en vigencia a partir del 14 de enero de 1986, ¿verdad? Si vamos a ver la del 66 es para que nos aclare qué era lo que pedía, ¿verdad? Y eso nos va a dar una idea más exacta de a qué se refiere cuando hablamos de naturalización concesiva y naturalización declaratoria, ¿verdad? Pero ya no se aplica.
Ok, gracias, Lick. Muy bien. Bueno, jóvenes, con su permiso. Y nos vemos primero Dios el martes. Gracias, Buenas licenciado. noches, Lick. Ya.